¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la Liturgia 2. Hoy día tenemos que ver el texto de Polanyi y al final vamos a tener el control sobre North y Cosworth. Entonces empecemos. La lectura de hoy es el sistema económico como proceso institucionalizado. Polanyi es un pensador bastante interesante. Se le conoce más por su libro de la Gran Transformación, que ya les expliqué cuál era su argumento en ese libro. Básicamente el proceso en el cual una economía o la economía europea termina migrando a una economía capitalista, ¿no? Una economía de autoproducción, de autosubsistencia, cambia en un lapso de 40, 50 años a convertirse en una economía capitalista. Entonces, acá tienen un resumen del texto que tocaba ver hoy día, pero como les dije la clase pasada, eso queda para ustedes. Yo voy a hacer un mapa conceptual porque creo que de esa forma se entiende mejor. Entonces empecemos. Polanyi no es un economista y eso es bueno porque tiene una visión más amplia. Él en realidad es un antropólogo que se dedica a ver sistemas económicos o se dedicaba a ver sistemas económicos del pasado. Es un antropólogo, vamos a poner acá, un antropólogo económico. Los economistas tenemos este sesgo que a veces es perjudicial, que vemos todo como si fuera racional y optimizador, ¿no? Siempre pensamos en que todos los agentes económicos optimizan, maximizan su utilidad, maximizan su inversión, su utilidad, sus beneficios, todo eso, ¿no? Y maximizan con una restricción usualmente. Esa forma de entender la economía es una forma de entender muy, pero muy moderna, que tiene en realidad muy pocas décadas. Pero Polanyi no ve así la economía, sino él ve una forma más amplia. Él, por ejemplo, ve economías o sistemas económicos de la antigüedad y se da cuenta que no necesariamente las personas buscaban maximizar sus ingresos o sus beneficios. En la mayoría de economías en el pasado buscaban simplemente subsistir o buscaban simplemente ganar reputación, ganar poder, no necesariamente acumular riquezas. El eje del capitalismo es básicamente acumular, ¿no? Acumular capital, y eso no siempre fue así. Es por eso que Polanyi va a decir que esta teoría moderna económica sí sirve, pero sirve solamente para explicar el sistema económico actual, el sistema económico capitalista. Si queremos entender sistemas económicos diferentes, tenemos que diferenciar qué es la economía formal y qué es la economía real. Pongamos acá. ¿Qué es economía? Según él. Economía, o qué es un estudio económico, qué es el aspecto económico de la vida de la humanidad. Se le va a decir que podemos entender la economía desde un enfoque formal y también desde un enfoque de economía real. Dependiendo de la traducción que utilicen del texto, puede ser que también les aparezca como economía adscrita a la formal. También economía sustantiva es sustantivo de economía real. Substantiva viene de subsistencia, entonces vamos a poner acá eso. O sea, la economía tiene dos significados, uno real y uno formal. Cuando habla de la economía formal, está diciendo que es una economía que solamente funciona en economías modernas, básicamente solamente en economías de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero acceder a un bien, la única forma para conseguirlo es ir a un mercado.
Mientras que en la economía real, yo puedo acceder a bienes sin ir al mercado. Puedo acceder a bienes simplemente haciendo trueques, simplemente tomando las cosas de la naturaleza, simplemente recibiendo la redistribución del Estado. No necesito ya un mercado, puedo acceder a los bienes de otras formas. Entonces, esta economía formal, que solamente sirve para estudiar economías de mercado, economías capitalistas, es inútil en economías del pasado o economías sustantivas o de subsistencia. A estas economías de subsistencia se les va a llamar, a estas economías formales, que son las modernas, el sistema capitalista, también se les llama economías de escasez. Pues para que haya economía formal tiene que existir escasez. Y es exactamente por eso que cuando empezamos nuestro curso de introducción a la economía o economía general, siempre nos dicen que la economía es aquella ciencia que se dedica a administrar recursos escasos para necesidades infinitas, ¿no? Exactamente esa frase de recursos escasos para necesidades infinitas tiene que ver con escasez, ¿no? Hay cosas escasas que yo tengo que distribuir a diferentes usos para satisfacer diferentes necesidades. Por tanto, acá vamos a poner medios escasos o recursos escasos y necesidades que yo tengo que priorizar, ¿no? No puedo satisfacer todas las necesidades, solamente puedo satisfacer algunas de ellas. Entonces tengo que tomar decisiones. Por tanto, ese tipo de economías son economías donde tengo que relacionar medios, que son los recursos, con fines, que son las necesidades. Esos medios siempre van a ser insuficientes, ¿no? Los recursos siempre son insuficientes. Esos recursos van a tener usos alternativos. Yo tengo, no sé, eh, yo tengo una familia, en esa familia tengo que destinar 5 panes y hay 8 miembros, ¿no? Tengo que utilizar en diferentes personas. En ese sentido, es crucial elegir. Y cuando uno elige qué cosa satisfacer, qué necesidad en particular satisfacer, estoy hablando de un costo de oportunidad, ¿no? Implica que existe un costo de oportunidad. Yo hago algo, destino mi recurso, mi medio para satisfacer una necesidad, pero estoy dejando de hacer otras cosas. Ustedes están tomando un curso de historia económica, pero su costo de oportunidad es estar durmiendo en su casa o irse a la playa o irse de viaje. Entonces, en una economía formal, todo lo que se hace, todas las decisiones que se toman, de alguna forma implican que están dejando de hacer otras cosas. Entonces, todo esto que nos parece lógico, porque lo hemos visto en microeconomía, en economía general, nos parece lógico, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a economías del pasado, vamos a poner acá, economías del pasado, economías del pasado. Esas economías no necesariamente son de mercado, ¿no? No necesariamente son de mercado. Por ejemplo, se dice que la economía inca o la economía del Tahuantinsuyo, literalmente no había intercambios. Si había intercambios de mercado, eran intercambios muy marginales, muy chiquitos. La mayoría de intercambios en la época inca eran de reciprocidad y redistribución. Si yo quería acceder a mano de obra, no había un mercado de mano de obra. Lo que yo hacía es decirle a mi vecino, oye, yo trabajo esta semana por ti, la siguiente semana te trabaja para mí. Eso no es mercado, eso simplemente es una relación de reciprocidad. Si en la época inca yo quería acceder a pescados
cuando vivía en la sierra, tenía que acudir a la redistribución que hacía el Inca, el emperador o el rey, ¿no? Tenía que esperar de que el Inca recaude todos los pescados en la costa y los redistribuya entre la población en la sierra. No había mercado. Si había mercado era muy chiquito. ¿Qué más? Entonces, ese tipo de economías del pasado no están buscando satisfacer necesidades infinitas, sino simplemente están buscando la supervivencia de las personas. Si nos vamos en la historia de la humanidad, eh, a los inicios de la humanidad, nos damos cuenta que las personas simplemente lo que tienen que hacer es levantarse y recoger frutas, vegetales, y los comen. No tienen que transformarlos, no tienen que intercambiar, no tienen que tener dinero, nada. Simplemente lo que buscan es subsistir. Entonces, por eso que llamamos que son economías de subsistencia. Entonces, acá ya no hay una relación de medios escasos y, y fines infinitos, sino acá solamente hay una relación de personas de la humanidad con su entorno natural. Y evidentemente las necesidades para subsistir o la subsistencia no es infinita, ¿no? Si yo quiero subsistir, eh, hay, una, hay una cantidad limitada de carbohidratos, proteínas, hierro que necesito para sobrevivir. No son infinitas esas necesidades de supervivencia. Mientras que en una economía capitalista las necesidades son infinitas, ¿no? Una vez que uno tiene una casa, quiere comprar dos. Una vez que uno tiene un carro, quiere comprar otro más. Y cuando tiene dos, quiere seguir acumulando más, ¿no? Pero siempre uno busca más y más, más. Y no hay como un tope, ¿no? Inclusive las personas con más dinero en el mundo ya satisfacieron sus necesidades básicas, sus necesidades de entretenimiento y siguen queriendo acumular, ¿no? Eso no hay en la economía de subsistencia. Uno solamente quiere sobrevivir. Ya. En ese sentido, ¿qué pasaba en esas economías de subsistencia? Como las personas solamente recogían lo que necesitaban, había lo que se llama subproducción. La naturaleza produce una cierta cantidad de alimentos, eh, pero evidentemente es suficiente lo que produce la naturaleza y no hay por qué seguir produciendo o seguir optimizando las tierras. Ustedes imaginen que yo vivo en una hectárea hace miles de años y tengo toda la hectárea para recolectar mis alimentos. Evidentemente va a haber alimento que se va a malograr porque solamente quiero consumir lo necesario. Por eso es subproducción. Mientras que en economías formales lo que va a suceder es la sobreproducción. ¿Por qué? Porque en una economía capitalista lo que estamos haciendo es especular para tener que ganar más. Y no hablo de especular en un sentido malo, sino que es un sentido natural del capitalismo. Pues ustedes imaginen con esto de, supongamos, con las papas. Hace algunos años hubo una protesta en la Sierra del Perú porque los productores de papa tuvieron una producción muy, pero muy grande. ¿Qué sucedió? Los años anteriores, los productores de papa vieron de que las personas consumían más y más papa, que se exportaba más y más papa. Entonces mejoraron sus tierras, compraron más maquinaria, compraron fertilizantes, mejoraron su producción y lo hicieron tan bien que un año producieron más de lo que se podía consumir en la economía peruana y más de lo que se podía exportar. Y ese año les sobra un montón de papa. Y evidentemente no se puede guardar la papa por meses o décadas porque se malogran. Entonces había sobreproducción. Esa, ese incentivo que tuvieron los empresarios productores de papa para ser más eficientes, para tener que vender a un mercado más grande, para satisfacer la demanda, hizo de que sobreproduzcan
y finalmente eso llevó a que en un momento la demanda fue satisfecha y se les sobró papa y no tenían a quién venderlos, y por eso es que al final le pidieron al Estado que el Estado compre ese remanente de papa y protestaron, ¿no? Y es exactamente por esa sobreproducción que es natural en una economía capitalista que haya auges y haya recesiones. No hay una sola economía en el mundo de que solamente tenga auges, o una economía que solamente tenga recesiones. No, las economías capitalistas siempre tienen auges y recesiones. Momentos de mucha producción y momentos de vacas flacas, ¿no? ¿Y por qué hay estos ciclos de producción, perdón, de auges y recesiones? Exactamente por eso, ¿no? Si yo soy un empresario y estoy en este punto A, estoy viendo que la economía está creciendo. Entonces me emociono, sigo invirtiendo, pero en algún momento resulta de que lo que produzco es tan eficiente que satisfago toda la demanda y sigo produciendo, pero en un momento ya produzco tanto de que tengo, no sé, soy productor de laptops y veo que todo el mundo compra laptops, invierto un montón, y llega un momento en que tengo un almacén lleno de laptops y ya no hay a quién venderle porque ya ya cumplí con toda la demanda. Entonces en ese momento tengo que parar de producir en seco. Entonces viene una recesión. Y de vuelta, en un momento la gente empieza a comprar de vuelta y yo me emociono y sigo produciendo y otra vez un auge y así. Entonces, es natural que en una economía capitalista siempre haya auges y recesiones. Haya momentos de sobreproducción. ¿Qué más? Ok. Entonces, eso es lo que explica Polanyi en un inicio. Luego va a decir que para estudiar la economía formal no necesitamos ver la historia. Simplemente necesitamos una realidad o un estudio lógico. Cuando ustedes han llevado microeconomía en teoría del consumidor y teoría del productor para hacer sus modelitos de maximización de utilidad, ¿no? Que depende del consumo de X y Y, sujeto a una restricción presupuestaria, y luego de eso les ha salido una demanda de X y una demanda de Y, ¿no? Cuando ustedes han hecho eso, han llegado a determinar cómo se comporta la demanda de los bienes y de qué depende esa demanda. Para saber eso, no han tenido que hacer una encuesta, no han tenido que levantar información, no han tenido que descargar una base de datos para saber cómo se comporta la demanda de X y Y. Simplemente se han basado en supuestos, ¿no? Cuando ustedes pusieron esta función de utilidad, ustedes asumieron que esos bienes eran sustitutos o complementarios o neutros, asumieron que las preferencias del consumidor cumplían los axiomas de las preferencias, ¿no? No saturación, completitud, no transitividad, ¿qué más? ¿Qué supuestos hay? Convexidad, eh, que las curvas diferentes sean convexas al origen, un montón de supuestos, ¿no? Si esos supuestos se cumplían, nosotros decíamos que esta persona era racional. Como una persona racional se va a comportar siempre de la misma forma, ¿no? Si se comporta diferente, ya no es racional. Y exactamente como asumimos que esta persona es racional, todas las personas de una economía se van a comportar igual, dado una condición de una restricción presupuestaria. Entonces, no han necesitado leer un libro de historia, ni leer datos, ni descargar datos, ni hacer encuestas. No han necesitado preguntar al consumidor sus preferencias. Simplemente han sacado esas conclusiones porque es lógico, porque han armado unos supuestos y a raíz de esos supuestos han sacado conclusiones. Por eso es que Polanyi va a decir que es una realidad lógica. Mientras
que para estudiar una economía real sí necesitamos levantar información. Y por eso hablamos de realidad empírica. Como hay tantas formas o tantos sistemas económicos en el pasado, y no necesariamente en el pasado las personas buscaban maximizar utilidad, sino podían buscar otras cosas como solamente subsistir. Entonces, en ese caso sí hay que levantar información, ¿no? Información de cómo consumían en la época inca, información de cómo eran las decisiones de inversión en la época de los fenicios, no sé. Entonces, en ese sentido, para estudiar el pasado, para estudiar economías del pasado, es necesario hacer un estudio empírico, con datos. Pero si yo quiero estudiar la economía formal, no me importan los datos, yo asumo que todos son racionales, entonces todo está en mi cabeza. ¿No? Todo se puede llegar con supuestos y esos supuestos arrojan conclusiones. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Veamos qué más viene. A ver. Ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? A ver. ¿Siguen preguntas, chicos, hasta ahí? Continuamos entonces. Una pregunta, ¿puede haber existencia de una sociedad del pasado em, que sí puede ser analizada desde la base de una economía formal o no? ¿O todas necesariamente se deben analizar desde la base de una economía real o sustantiva? Mm. Eh, la economía real o substantiva busca entender todos los posibles sistemas económicos. Entonces, por tanto, la economía real también puede utilizarse para explicar cualquier economía que tú quieras. Economías primitivas, la Edad Media, todas, en realidad. Es como que un campo de estudio más amplio, ¿no? Un trabajo más de antropólogos, más de sociólogos, y un trabajo de economistas en sí. Entonces, básicamente Polanyi lo que está diciendo es, nosotros que estudiamos economía, solamente servimos para estudiar un tipo de economía, que es la actual, la capitalista. Lo que dice es que un antropólogo sí está capacitado para estudiar múltiples sistemas económicos eh, en cualquier periodo de la historia, ¿no? Como que eh, dice que la economía es más, que la antropología es más amplia que la economía en sí. El problema que consigue o que encuentra Polanyi es que hay un momento de la historia donde estos dos sistemas económicos, o donde esas dos economías se vuelven no se pueden distinguir. Hay una confusión, dice él. Hay un momento o hay un sistema económico donde esas dos formas de ver economía, no sé por qué, no sé de la pantalla. Dame un segundo. Entonces, Polanyi dice que hay una confusión entre esta economía real y esa formal cuando la subsistencia pasa por acceder al mercado. Subsistir, que una persona subsistir, depende de acceder al mercado. Entonces, en una sociedad donde la única forma en la cual yo puedo comprar alimentos es ir al mercado, es una economía donde se juntan estas dos formas, la real y la formal. Entonces, ustedes, por ejemplo, imagínense en el campo, la gente produce
consume lo que produce, no hay problema. Es una economía real. Pero, por ejemplo, en nuestra situación actual, nosotros no podemos producir y autoconsumir. No podemos ir donde el panadero y decirle, oye, yo te enseño una clase de economía y tú dame 5 panes. No podemos hacer eso, ¿no? No podemos hacer trueques para conseguir alimentos. Yo no puedo decirle al panadero, oye, tú trabajas para mí un día y dame todos los panes que produces ese día y yo trabajo otro día para ti enseñándote economía. No se puede hacer eso. Entonces, cuando la subsistencia depende de acceder al mercado, hay una confusión. Y es exactamente esa confusión que lleva a Polanyi a escribir ese texto. Ok, entonces es por eso que Polanyi va a decir, oye, si yo estoy confundiendo estas dos cosas, tengo que volver a definir qué es economía, ¿no? Porque economía no puede definirse de dos formas distintas en ese entorno donde hay subsistencia que depende del mercado. Entonces, ahí es donde Polanyi define economía, vamos a escribir aquí, como actividad institucionalizada. Analizada de interacción entre hombre y entorno que da lugar a suministro continuo de medios materiales de satisfacción de necesidades. Por si no entienden mi letra, lo leo de vuelta. Polanyi define economía como la actividad institucionalizada de interacción entre hombre y entorno que da lugar a suministro continuo de medios materiales de satisfacción de necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nos han enseñado nosotros en economía, o que lo que nos han enseñado como economía, es básicamente eh, asignar recursos escasos a necesidades infinitas. Eso es una definición que se queda corta, incompleta. En realidad, economía es toda aquella actividad institucionalizada. ¿Qué quiere decir institucionalizada? De que está condicionada a reglas, a instituciones. Instituciones son reglas, ¿no? Que está condicionado a reglas y que además se repite una y otra vez. Y esas actividades que están condicionadas por reglas y que se repiten una y otra vez, permiten al hombre relacionarse con su entorno natural y también con otros individuos, de modo de que puedan acceder a los bienes tanto de subsistencia y también a todos los demás bienes. Entonces, acá no solamente habla de bienes de subsistencia, sino habla de todos los bienes en general. Entonces, si se dan cuenta, esta definición abarca tanto a la economía real como a la economía formal. Sirve para los dos. Entonces, eso es lo importante de Polanyi. Hace un marco teórico de economía que es capaz de englobar tanto a la economía real como a la formal. A ver, hasta ahí preguntas, chicos. En esta definición de Polanyi aparecen dos términos importantes, actividad e institucionalizada. Polanyi dice que es actividad porque la actividad implica movimiento, que es lo mismo que proceso, ¿no? Estos movimientos que dan lugar a la economía pueden ser procesos humanos y no humanos, pueden ser hechos por la humanidad o simplemente de la naturaleza. Y esos movimientos él los va a tipificar
de dos formas, o en dos tipos. Uno, movimientos de situación, y otro, movimiento de apropiación. Entonces, los movimientos de situación son todos aquellos que permiten producir, que permiten la producción y transporte. Entonces, todo lo que hace una empresa produce con tecnología, con insumos, y, y transporta los bienes e insumos. Eso es movimiento de situación. Y los movimientos de apropiación son aquellos que se dedican a la circulación y administración de bienes. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del comercio, que es un sector económico, el comercio va a estar en movimientos de tipo de apropiación. Un bien ya terminado eh, circula mediante el comercio, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué más? Y bueno, también se le llama institucionalizado. ¿Por qué? Porque todas estas actividades forman parte de una estructura de reglas de juego, ¿no? De reglas. Esta estructura, estas reglas permiten de que haya una unicidad o, o que ese proceso sea una unidad. Todo está conectado. Ustedes seguro recuerdan el flujo de la renta cuando hacen macro. En el flujo de la renta ustedes ven que familias, empresas, gobiernos, sector externo, todo está conectado. Todos tienen conexión con otros agentes económicos, ¿no? Las empresas pagan impuestos al gobierno, las empresas contratan mano de obra de las familias y también venden productos de las familias, ¿no? Y así todo está relacionado. Entonces, esta estructura hace que haya esa unicidad. Todo es un solo organismo, un solo sistema. Y también esa estructura permite que la economía o el sistema económico tenga estabilidad. Es decir, que se pueda repetir en el tiempo una y otra vez. Si esta estructura, este sistema económico, no se podría repetir en el tiempo, simplemente no se puede definir como sistema económico. ¿Qué más? Eso es más teoría, no quiero aburrirlos con eso. Lo que me importa más es lo siguiente. Como estamos hablando de que en realidad economía no solamente depende de optimizar y de recursos y todo eso, Polanyi va a decir que en realidad en un sistema económico hay una interacción de instituciones económicas con instituciones no económicas. No económicas. Las instituciones económicas también se las puede llamar procesos económicos, o en otros libros aparece como formas de integración. Y las instituciones no económicas se les puede llamar formas sociales o también formas organizacionales. Las instituciones económicas se refieren básicamente a las formas en las cuales las personas pueden acceder a bienes. Entonces, yo ya les dije algunas palabras que van a aparecer acá. Una forma de acceder a bienes es mediante la reciprocidad. La reciprocidad, el ejemplo típico es la minca de la época de los incas, ¿no? Ahí decían, la comunidad trabajaba para una persona, la comunidad trabajaba para la persona eh, una semana y la siguiente semana trabajaban toda la comunidad para otra persona. Yo trabajaba para el vecino esa semana y la siguiente semana intercambiábamos, ¿no? Eso es la minca en los incas. Ese proceso de reciprocidad se define según Polanyi como el movimiento entre puntos correlativos
de agrupación. Pero no solamente de agrupación, sino de agrupación simétrica. Hay muchos ejemplos de esto en el mundo, en diferentes economías del pasado, como la Minca, que les dije, pero también eso sucedía en Grecia, en, en los fenicios, en China, ¿no? Y eso es interesante, porque esta forma de llegar, esta forma económica, este proceso económico, me permite acceder a bienes sin necesidad de tener dinero, sin necesidad de tener mercado. Pero para que exista esta institución económica, esta forma de acceder a bienes, tiene que haber una organización social particular. Y lo que va a decir Polanyi es que debe ser una sociedad donde haya bastantes individuos, pero estos individuos sean parecidos entre sí. Por eso habla de simétrico. Todas las personas, todos los miembros de esa comunidad son parecidos. Si hubiera un individuo que es muy rico o muy poderoso en esa sociedad, ya no funcionaría la reciprocidad. ¿Por qué? Porque esa persona muy rica, muy poderosa, podía aprovechar su influencia para tener cada vez mayor bien o mayor trabajo de los demás, ¿no? Entonces, para que esa persona no se aproveche, bueno, si una persona así muy poderosa, económica o políticamente, está en esa sociedad, las demás personas no van a querer trabajar para esa persona, ¿no? Porque luego esa persona va a decir, ah, no, ustedes trabajaron para mí, eh, cuando me toca mi turno digo, ah, yo no quiero trabajar para ustedes. Entonces, para que funcione la reciprocidad, tiene que haber una sociedad más o menos igualitaria, ¿no? Simétrica, todos iguales. Entonces, reciprocidad depende de que la forma organizacional tenga, eh, tenga esa forma, ¿no? Esta forma de simetría. Y eso vamos a poner acá, ¿ya? Debe haber un trasfondo social de agrupación. La forma más típica y que se repite en la historia es el parentesco. Usualmente el parentesco consanguíneo, pero a veces también no consanguíneo. Es por eso que si ustedes van a la sierra del Perú, tú vas y todos se dicen tío, tía, todos se tratan como si fueran familia. A pesar de que no son familia de sangre, todos se llaman tío o tía. ¿Por qué? Porque tratan de enlazar algún tipo de parentesco. De esa forma, todos se sienten parte de la comunidad y todos quieren cooperar dando su trabajo a cambio de esa reciprocidad. Entonces, vamos a poner acá. Hay una dependencia de sentirse próximo, de sentirse parte de esa comunidad, de identificarse con esa sociedad. Así hay preguntas, chicos. Pues esta es una forma de acceder a bienes, pero hay otras. Otra forma de acceder a bienes es por la redistribución. La redistribución también es un movimiento de apropiación a cambio, bueno, es un proceso de apropiación desde un centro hacia la periferia y también de forma viceversa. Vamos a poner acá. Movimiento de apropiación a centro para luego desde el centro. Entonces, para que funcione este tipo de sociedades o de instituciones, en la sociedad debe haber una sola entidad que sea más poderosa económica y política o de poder, ¿no? Y los demás son chiquitos.
Entonces hay una entidad que tiene la capacidad suficiente de administrar, de que las demás entidades lo respeten y por tanto pueda cobrar o recolectar bienes para luego redistribuirlos en partes iguales o partes equitativas entre los demás. Entonces, esa es una condición, ¿no? Para que haya redistribución en una sociedad, como en Egipto, un ejemplo clarísimo es Egipto. También hubo redistribución en los incas. Entonces tiene que haber un grado de centralidad. ¿Cómo se define quién es este centro? ¿Quién es esta entidad que organiza todo? Eso va a depender de la costumbre, puede depender de la ley, puede depender de un consenso, puede depender de un montón de cosas. Por ejemplo, en la época inca, el centro era Cusco o las autoridades de Cusco, ¿no? ¿Y quién había dicho que Cusco sea el centro? Simplemente por mandato divino, ¿no? Ellos tenían esa creencia de que el sol le había dado autoridad al Inca, entonces por orden divina, por costumbre o por tradición divina, él era el centro. Y finalmente, la última forma en la cual se puede acceder a bienes es mediante el intercambio. El intercambio también es un movimiento de apropiación, pero recíproca. Polanyi va a decir que hay tres formas de intercambio. Uno, que es un movimiento de intercambio puramente físico. Otro, que es un movimiento de apropiación a escalas o equivalencia fija. Y otro, un movimiento de apropiación eh, a equivalencia negociada. Entonces nos dice que el movimiento puro físico es, no sé, el Inca tiene alimentos en la zona de Tumbes y quiere que se vaya esos alimentos a Piura. No sé, simplemente eso, operacional, solamente cambiar de lugar. Eso no es tan interesante, no nos interesa. Lo que nos interesan son los dos siguientes. El movimiento de apropiación de intercambio a equivalencia fija es una forma acordada donde se fija una equivalencia de unos bienes frente a otros. El primer rastro de un tipo de un intercambio de ese tipo es en Babilonia. El código de Hammurabi, si ustedes recuerdan, es el primer texto, pero es la primera escritura, ¿no? que se encontró, no es la primera escritura en realidad, sino es el primer código de reglas que se encontró en la historia. ¿No? Está en una tabla, pero en una piedra, está redactada como un código de convivencia, con una forma de organización. Y ahí está detallado cuántos sacos de cereales son equivalentes a cuántos animales, ¿no? Es como un trueque, pero ya están definidas las equivalencias. Según ese código, dice, no sé, que 5 sacos de trigo equivale a una vaca, no sé, y ya está. Yo no puedo hacer nada, ya está plasmado. El otro, que es movimiento de apropiación a equivalencia negociada, se le llama también integradora. Y ese movimiento de apropiación a equivalencia negociada implica que haya eh, esto de regateo. Es decir, las dos partes se reúnen, uno da una propuesta, el otro le rebate, y así, ¿no? Uno le da un precio, le dice, oye, rebájame, el otro le dice, no, no puedo rebajarte, y así los dos buscan su interés y acuerdan a un precio, y en ese precio se transa. Entonces, para que haya eso, tiene que haber un reglamento, bueno, un regateo. Entonces, el regateo, que es negociación,
al fin y al cabo, es lo que le da sentido o lo que define qué es un mercado. Un mercado creador de precios es exactamente eso, ¿no? Creador de precios. Es un mercado donde toda la gente, tanto compradores y vendedores, interactúan, cada uno con sus preferencias, sus aspiraciones, y llegan a un precio en el cual ambos, compradores como vendedores, están satisfechos y terminan transando. Si el precio no es favorable para un lado, para uno de los lados de la negociación, no se transa, ¿no? Pues por eso es que se llama creador de precios. Entonces, en la economía actual, esta parte o este tipo de intercambio es el que es generalizado. Casi todo lo que hacemos hoy en día es de ese tipo. Pero en la economía del pasado hay muchas otras formas de acceder a bienes, ¿no? Movimiento de apropiación, una equivalencia fija, movimiento de apropiación puro, puramente físico, redistribución, reciprocidad. Pues es exactamente por esto que Polanyi dice que hoy los economistas están como muy cerrados en solamente un tipo de economía, cuando en realidad debería haber muchos más tipos de economía. Entonces, este intercambio, o para que exista este intercambio, también tiene que haber un tipo de organización o un tipo de institución no económica, ¿no? En este caso, lo que va a decir Polanyi es que para que exista esto, tiene que haber primero una equivalencia. Para que exista esto, tiene que haber una institución que dé la equivalencia. En el caso de Babilonia, esa equivalencia era el código Hammurabi. En el caso de los incas, esa equivalencia, cuando había trueque, no había mucho, pero cuando había trueque, eran las leyes de los incas. Y para que exista este regateo, tiene que haber un lugar físico o virtual. Cuando escribió Polanyi esto no había un mercado virtual, pero básicamente un lugar físico donde se pueda transar, ¿no? Y llega a decir mercado. Y la pregunta es, ¿las economías de la historia son puramente de intercambio? Perdón, las economías de la historia, cualquiera que nosotros tomemos del pasado, son puramente de reciprocidad, de redistribución o de intercambio? No. Resulta que todas las economías del pasado son combinaciones de esos tres tipos. Cualquier sistema económico del pasado son combinaciones. Ejemplo, los bárbaros. Los bárbaros tenían la gran parte de sus interacciones económicas tenían que ver con reciprocidad. Casi todo. En la época feudal, la economía feudal también tenía que ver con reciprocidad. Básicamente, sostenida por la lealtad, ¿no? El señor, bueno, los vasallos eran leales al señor, ¿no? Al dueño de la tierra. En los incas había básicamente reciprocidad y redistribución. Si nosotros nos vamos a la economía actual, no sé, en la zona más alta de Cusco, en Cusco rural, vamos a encontrar que hay intercambio en su mayoría, pero también hay reciprocidad todavía y también hay redistribución. Pues cualquier economía, cualquier sistema económico que ustedes puedan estudiar en el pasado o en el presente, se puede conceptualizar como una combinación de esos tres que tenemos en el pasado, que es esos tres tipos de apropiación de bienes. ¿Preguntas, chicos?
Ok, quiero terminar temprano para que puedan dar una repasada. Y lo último que voy a explicar es lo siguiente. En una economía capitalista, una economía formal, el mercado, el comercio y el dinero son, in- son parte de lo mismo. El mercado no puede funcionar separado del comercio ni del dinero. El comercio no puede funcionar separado del mercado ni del dinero. Y el mercado no existe sin que exista mercado ni exista comercio. Entonces, los tres existen eh, juntos en la economía capitalista o en la economía formal. Polanyi va a decir que sí, es cierto, en una economía capitalista los tres existen juntos. El dinero se utiliza para comerciar y solamente se puede comerciar en un mercado. No hay otro lugar para comerciar. Los mercados no funcionarían si no... Los mercados no funcionarían si no habría la necesidad de comerciar y funcionarían ineficientemente sin alguna equivalencia como el dinero. Entonces, Polanyi dice, se dan cuenta que estos tres no han nacido, estos tres conceptos, estas tres cosas, no han nacido simultáneamente. Hubo un momento en la historia donde había dinero sin comercio y hubo momentos en la historia donde había comercio pero no había dinero. Y el mercado recién nació con el capitalismo, que más o menos es, no sé, con la revolución industrial, ¿no? Pero antes de que exista mercado, ya había comercio desde el inicio, desde la antigüedad, ¿no? Y dinero ha habido desde que había dinero en plata, en oro, se utilizaba trigo como equivalencia de dinero. Entonces, lo que va a decir Polanyi es, ok, hay que tener cuidado en definir estos conceptos. Estos conceptos sí pueden ser conceptos separados, pueden vivir independientemente uno del otro. Acá su compañera, su compañero me preguntaba eh, si puede ser el Estado. Supongo que se refiere a ese centro, ¿no? Al centro que hablábamos acá. Sí, usualmente ese centro es el Estado. El Estado es un agente económico, es un agente de la sociedad, pero que tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Es el único que puede ejercer violencia sin ser castigado. Es el único que puede encarcelar gente, es el único que puede privar de la libertad a las personas. Pues como tiene esa ventaja, esa capacidad adicional que otras personas, que otros agentes no tienen, se convierte en el más poderoso y por tanto es el que se ocupa de la redistribución. Eh, pero también puede ser no solo el Estado. Por ejemplo, en Medio Oriente, no, en Medio Oriente simplemente son familias que tienen poderío armamental, de armamentos, y como les tienen miedo el resto de población, se convierten en como los organizadores de la sociedad, ¿no? Se dedican a redistribuir, a cobrar impuestos, a cobrar rentas, y eso luego lo redistribuyen entre ellos o lo redistribuyen como, no sé, infraestructura, seguridad, no sé. Entonces, no, puede ser el Estado, pero también pueden ser otros agentes. Okay. Dicho eso, Polanyi va a decir, okay, mercado es un lugar de intercambio. Luego va a decir que comercio es una forma de intercambio. Y dinero es un medio de intercambio. Y va a poner algunos ejemplos donde el dinero y el comercio existían por sí solos. Por ejemplo, el dinero es un medio de intercambio, ¿no? Pero también puede ser un medio de contabilidad. También puede ser un medio
para un medio, esto es contabilidad, medio contable, un medio de intercambio, también puede ser un medio contable, un medio de pago. Un ejemplo, en la antigüedad había esto de las dotes, ¿no? Las dotes de bodas. Cuando una pareja se casaba, la familia de la mujer tenía que pagar un dinero o darle bienes al esposo, ¿no? Es algo sumamente machista, pero decían, entonces como el hombre se va a volver responsable de la mujer, entonces hay que apoyarle con algo. Entonces la familia de la mujer pagaba una dote y para pagar esa dote utilizaban dinero. Eso no es comprar algo, esa relación de pagar una dote no es comprar un bien, no es, eh, no es un mercado. Simplemente lo que están haciendo es eh, trasladar la riqueza de una mano a otra. Entonces no es un medio de intercambio, simplemente es un medio transaccional. No estás pagando por otra cosa. Y cuando hablamos de medio contable, simplemente, ok, los incas no tenían un mercado, pero sí querían saber cuán rico era el imperio. Entonces contabilizaban su riqueza en equivalencias. Alguna vez fue el trigo, pero el maíz era como el equivalente al dinero en esa época. Entonces, el dinero no solamente sirve para transar, sino el dinero también sirve para medir la riqueza, medir, también sirve como un pago que no necesariamente necesita algo a cambio, ¿no? Cuando hablamos de intercambio, estamos diciendo yo te doy algo a cambio de otra cosa. Cuando hablamos de medio de pago, estamos diciendo simplemente yo te doy algo, pero no espero nada a cambio. ¿Qué más? Ok, cuando hablamos de comercio, hubo épocas en la historia de la humanidad donde había comercio sin mercado. Por ejemplo, los fenicios comerciaban no para para acumular dinero. Los fenicios comerciaban porque ellos querían tener estatus social. El comerciante fenicio, que era el más conocido, terminaba teniendo un título nobiliario. Entonces, las motivaciones para comerciar no eran motivaciones de mercado, eran motivaciones de nobleza, de ser nobiliario en una sociedad. Entonces, así va a poner Polanyi varios ejemplos donde el comercio no sirve para mercado, sino sirve para otras cosas. Y finalmente les dije que el mercado es básicamente una invención bastante reciente. Y al ser una invención bastante reciente, en realidad el mercado puede funcionar de diferentes formas, ¿no? Polanyi no vio esta época, ¿no? Falleció hace muchas décadas, pero el mercado también puede funcionar sin dinero, ¿no? Con esas evoluciones de las criptomonedas, los blockchains, no sé, los NFTs, que no entiendo, pero que ya existen. Hay mercados donde se intercambia, pero sin necesidad de dinero. Entonces, eso como que da la razón y apoya la tesis o las ideas de Polanyi, ¿no? Que el mercado puede funcionar independientemente. Entonces, cuando van a leer el texto, sería chévere que revisen esos ejemplos que pone Polanyi de mercado que funciona solo, sin necesidad de comercio ni dinero, comercio que funciona sin necesidad de mercado y dinero que funciona sin necesidad de ser utilizado en mercados y sin necesidad de que exista comercio. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces, a ver.
Instituciones económicas se refiere a estos tres. Reciprocidad, redistribución, intercambio son las tres instituciones económicas. Yo sé que suena raro, pero instituciones económicas pónganlo como sinónimo de modos de acceder a bienes. Pues toda institución económica son formas de acceder a bienes. Hay una forma que es reciprocidad, otra que es redistribución y otro intercambio. Chicos, creo que ya empezó el control. A ver. Entonces, veo que ya hay 20 que empezaron el control. Entonces, tienen 40 minutos, chicos. Cualquier cosa me avisan, voy a estar conectado.